Ingeniero Hernández, esta pandemia llegó para quedarse. ¿Qué va a pasar en Colombia en asuntos de salud? Bueno, muy buena la pregunta, Jorge, que me hace y que con mucho gusto le quiero contestar de forma precisa. Yo lo que creo es, aparte de las buenas intenciones del gobierno de poder hacer todas estas restricciones en la movilidad, pero no han tenido en cuenta lo que dicen la realidad de la economía de los colombianos. El 80% de los colombianos gana menos de un salario mínimo. Quiere decir que viven el día a día. Es totalmente imposible confinar al 80% de la población económicamente activa a que no trabaje, porque si no trabaja no come. Entonces se salva del coronavirus, pero se muere de inanición. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una promulgación, una difusión concreta, cruda, veraz. ¿Qué es lo que tienen que hacer o tenemos que hacer todos los colombianos? Primero, utilizar el tapabocas. Segundo, bañarnos las manos. Y otra muy importante, yo diría que la más es la sana distancia, conservar la sana distancia. Si no hacemos eso, pues corremos el riesgo de morirnos. Porque si todos llegamos a utilizar los sistemas de respiración a través de los respiradores artificiales, pues va a haber una congestión y algunos que vamos a quedar ahí en la cola esperando que nos atiendan. Lo mejor es ejercer las libertades con prevención, como lo he dicho, con el fin de evitarnos toda esta pandemia que está sufriendo el planeta Tierra. Menos mal que ya está llegando la vacuna. Ojalá el gobierno colombiano haya comprado y pagado las vacunas para que hagan una prioridad y puedan empezar a controlar a través de la inmunización de los colombianos y bajar los niveles prácticamente a cero. Esperamos que antes de que termine el primer semestre los colombianos estemos todos vacunados. ¿Qué pasará con la economía del país? Como resultado de la pandemia va a haber una contracción, ya se siente, del circulante. La gente al ganar menos, pues consume menos. Y al estar consumiendo menos, pues no presiona la oferta. Entonces se desactiva la oferta y quita empleos. Es decir, el daño que se le va a hacer a la economía con esta pandemia y con la restricción de poder trabajar, va a ser un daño muy grande que se le va a hacer a la economía colombiana. Pero lo grave es que el gobierno está pensando es en meter reformas tributarias para recuperar lo que dieron en la pandemia el año pasado, entre marzo y noviembre, diciembre. Y más endeudamiento, reforma tributaria, más endeudamiento, pues quiere decir que es el molotov para seguir la economía paralizada. Ese cuento de que van a hacer reformas tributarias, dice que ahora la llaman es financiamiento del Estado, la ley de financiamiento es pura paja. ¿Qué es una reforma tributaria? Es quitarle plata al sector productivo y entregársela a los políticos. Ojalá los colombianos en las próximas elecciones, cuando estén enfrente de la urna, no volvamos a cometer los errores que históricamente hemos cometido de votar por la gente que tiene a 15 millones de colombianos aguantando hambre, a 15 millones sin empleo, a más de 10 millones sin pensión, viejitos y viejitas que trabajaron, que aportaron al presupuesto, que aportaron al Producto Interno Bruto, que no reciben ni 10 centavos, y unos privilegiados que no son más de 100.000,
que reciben 50 billones de pesos al año para cuadrar pensiones de 850.000 pesos diarios. Cuando los ves, que es otro programa, que los bonos económicos periódicos les dan 2.000 pesos al día de pensión. Sigan votando por los que los tienen en la ruina. Y lo único que les queda es que se sigan quejando sin dar solución. Esa es una invitación que yo le hago a todos los colombianos que piensen por quién van a votar. No podemos seguir votando por los que nos llevaron a estas situaciones de ruina, de abandono, de desilusión, de desesperanza. ¿Qué nos espera en la parte ambiental? Bueno, esa es otra pandemia, la ambiental. Como el país se llenó de títulos mineros, le están dando bote a todo lo ecológico de Colombia, sin beneficio de inventarios de que esa plata llegue al fisco nacional. Porque los porcentajes que pactan los políticos como regalías son ridículos para el daño ambiental que están haciendo. Sobre todo lo que son la explotación del oro, que daña todo el sistema hídrico, daña la fauna y la flora de los ríos. Es totalmente inaudito que en Colombia ya hay más de la mitad del país, del área del país concesionada, y no se ven los efectos económicos en el mejoramiento de las condiciones de vida, sobre todo de los más pobres de Colombia. Eso también hay que revisarlo a fondo. ¿Cómo es posible recibir el 4% para destruir el medio ambiente y nos dejan el hueco, nos dejan la destrucción, nos dejan todo abandonado y luego el país con plata de los colombianos empieza a hacer programas de recuperación de esa zona? Eso no puede ser así. Toca hacer una revisión de todos esos contratos de concesión. En medio de la virtualidad, ¿qué va a pasar con la educación? Yo creo que este ensayo que hizo Colombia de la virtualidad fue positivo, porque habrían muchas cosas que creíamos que no podíamos hacer virtualmente y resulta que sí. Ante la obligación de trabajar virtualmente, alguna enseñanza positiva nos va a quedar. Y en la educación, pues más fácil. Lo que tenemos que es preocuparnos cómo hacemos para tener internet en todo Colombia y tener los computadores para que los muchachos más pobres puedan recibir clases por más lejos que estén a través de los sistemas virtuales, los sistemas electrónicos. Es una enseñanza positiva para Colombia, la obligación que nos metió la pandemia de poder trabajar virtualmente. En el tema de los servicios públicos, ¿qué va a pasar con la prestación de ellos en lo que tiene que ver en la mayoría de ellos privatizados? Mire, los servicios públicos, yo digo que no interesa que estén privatizados, siempre y cuando se haga un análisis de costos y la tarifa corresponda realmente no a la especulación financiera, sino a cubrir los costos directos e indirectos, el financiamiento, la depreciación, el mantenimiento y una expectativa racional de utilidad. Eso es lo esencial, no quién es el dueño. Si no controlamos a los servicios públicos a través de las comisiones de energía y gas y de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, en sus costos directos pues van a haber abusos. Esos abusos, vuelvo y repito, hay que mitigarlos porque tenemos las herramientas precisas y concretas para poder hacer esas acciones de mitigación. Esperamos de que el gobierno actúe a través de esos poderes en beneficio de no dejar subir tarifas sin justificación de costos.
¿Qué va a pasar en el país donde el 70% de la población en el rebusque sostenido, la burocracia pública, que no le produce desarrollo real al país? Yo creo que eso es más del 70%. El 70% hay más o menos en la población económicamente activa 15 millones de vendedores ambulantes, o sea, informales, venta de semáforo, venta en la calle, pequeños delitos también cometen y mucho trabajo informal. Eso, la regulación del trabajo para que paguen pensión, paguen seguridad social, paguen salud, paguen saneamiento básico, paguen todo lo que es el paquete de bienestar. Para cuando sea la hora del retiro, se necesita una campaña realmente muy grande de formalización de empleo, de trabajo. Pero eso se da siempre cuando haya demanda en el mercado y que los colombianos tengan platica en el bolsillo para poder comprar lo que ofrecen esas empresas. O sea, el trabajo que tenemos es lo primero que hay que hacer, es sustituir importaciones, producir aquí lo que estamos importando. ¿Cómo es posible que no seamos capaces, con 1.200.000 kilómetros cuadrados y todos los climas, con 2 mares, con buenos ríos, con buen nivel de lluvias, con nivel hidrológico, cómo no vamos a ser capaces de producir lo que nos comemos? Estamos importando, según Planeación Nacional, algo muy parecido a 20 millones de toneladas anuales de comida. Si eso la producimos aquí, pues vamos a tener empleo. Y si hay empleo, la gente gana plata. Y si gana plata, gasta. Y si gasta, genera presión en la oferta y se empieza a mover el ciclo económico. Lo que hay que hacer es trabajar en Colombia, no importar todo, porque Colombia no produce dólares. Los dólares son producto de las exportaciones. Y hoy estamos exportando 10.000 millones de dólares menos que las importaciones. Quiere decir que para pagar ese desbalance que hay en la cuenta corriente se necesitan créditos adicionales a los que tiene el gobierno por 10.000 millones de pesos para poder pagar las importaciones. Eso no es sostenible en el largo plazo. Tiene que haber una política general seria de producir en Colombia, sobre todo comida. Tenemos una población muy alta que requiere vivienda, pero todo se volvió un gran negocio de particulares. ¿Qué debe hacer el gobierno nacional para solucionar este problema? Mire, yo algo de experiencia tengo en eso porque he trabajado 50 años con ese tema. El problema de la vivienda no es el techo, es la tierra. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Un plan de compra de tierra hábil para construir vivienda y bien conectada con los centros de servicios de las ciudades. El problema de dar techo pasa lo que hizo el doctor Germán Vargas Lleras, que se tiró 6 billones de pesos regalando 110.000 apartamentos, y lo que hizo fue sacar a los pobres de los circuitos económicos, porque esos apartamentos se construyeron lejos, donde no habían servicios. Entonces lo que se ahorró en cuota hipotecaria de una vivienda bien ubicada, la gastaron en transporte. Eso no funciona, así no funciona. Lo que necesitan los pobres es tierra bien urbanizada, bien equipada, conectado con los atractivos de la ciudad, y ellos se encargan de hacer la casa y no regalarles, darles un plazo con el fin de tener ese activo circulando permanentemente para poder atender esa gran demanda todavía que hay en Colombia, que faltan como 5 millones de viviendas bien hechas
y que la vivienda se vuelva realmente un ancla para sacar a los pobres de la pobreza con que están sometidos. Porque el gobierno, en vista de los costos de compra de tierras, urbanismo y hacer la vivienda, pues hace bien lejos y chiquitica. Entonces, entre más lejos la tierra no vale nada, entonces allá los ponen. Y chiquitica que no tienen posibilidades de crecer. Entonces al pobre le toca desbaratar la casa para echar para arriba. Y bien lejos, pues lo que logra es más pobreza. Adicionalmente a esta misma pregunta, si la inversión en infraestructura se hace con los impuestos que pagamos los colombianos, ¿por qué los políticos se ufanan de las obras? Pues las obras costosas no las están haciendo con el presupuesto nacional. Las obras costosas las están haciendo a través de concesiones en peajes, que son las carreteras, que son las que realmente pesan dentro de un país en la construcción de infraestructura. Total de que todas las carreteras que hay en Colombia, las últimas, son privadas. Todas tienen peajes, y unos peajes draconianos, como la carretera Llano, que tiene peajes cada 40 kilómetros y no tiene estabilidad. Esos contratos hay que revisarlo en su composición de costos directos y costos indirectos, a ver si corresponden al mercado esos costos directos e indirectos que les reconocieron para calcular la tarifa de concesión de peaje, son reales o están inflados. Ingeniero, una última pregunta ya para despedirnos. ¿Qué va a pasar realmente con el páramo de Santurbán y cuáles son las responsabilidades y de quién? Bueno, el páramo de Santurbán, con el apoyo de toda la ciudadanía, porque todos somos Santurbán, todos los santanderianos, todos los norte santanderianos somos Santurbán, y yo creo que todo Colombia es Santurbán. Cuando yo estuve en la alcaldía, que tenía representación política que me dio la ciudadanía, nos opusimos con alma, con el corazón, a que el gobierno nacional pretendiera dar las resoluciones de explotación del páramo de Santurbán. No lo hicieron. Ya pasó este primer año de otro gobierno y tampoco han podido hacer eso. Ojalá, ya saliendo el doctor Duque, el próximo presidente, si es que no soy yo, tiene que definir eso en favor de la no explotación. Porque ¿qué va a pasar con el páramo? Se llevan el oro y nos quitan el agua. Ese va a ser y la plata, la poca que dejan, se la roban los politiqueros. Porque yo no he visto nada de donde haya más miseria que donde haya explotación minera. O los invito a que pensemos en La Guajira. Los indios están muriendo de hambre con la explotación del carbón. Desviaron el río Ranchería. Al desviarlo, él se profundizó y se desapareció. Trajo una sequía que todavía la tienen. ¿Y en dónde está la plata? ¿En dónde está la plata de 25 años de explotación del carbón? Cuando es una de las minas que tiene más capacidad térmica, el carbón que se extrae del Cerrejón. Entonces, quiere decir algo funciona mal, porque si hay explotación del carbón, hay venta, hay regalía y hay pobreza, algo funciona mal. Entonces yo creo que lo que funciona mal es ese pacto que hacen entre el explotador extranjero y el gobierno nacional, que entrega miserias y nos deja el hueco, nos deja el abandono, nos deja la desolación, nos deja la ruina, las niñas embarazadas, una tragedia nacional. Eso hay que revisarlo a fondo.